Hola y bienvenidos a un nuevo Encuentros Forbes, un espacio para el liderazgo empresarial, donde conversamos de los temas más relevantes de la economía, los negocios y la actualidad, de la voz de los líderes que están haciendo noticia. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, líder de ediciones especiales en Forbes Colombia, y cuando se habla de transformación digital y de cómo se está aplicando, hay diversos factores que entran en juego y uno de ellos, tal vez uno de los más importantes, es su uso responsable. Otro punto muy importante es que, a diferencia de cómo se concebía el avance en materia tecnológica en el pasado, esta ya no es vista como algo lineal o como un avance que habilita la aparición de otro avance y luego ese avance de otro avance, sino que se concibe realmente como un espacio mucho más paralelo, con oportunidades en nuevas tecnologías, en adopción simultánea en casi todas las actividades cotidianas. Poniéndole la lupa en específico a las tecnologías de la llamada cuarta revolución industrial, saltan a la vista algunas que ya son muy conocidas en el mundo industrial, como la robótica, y en lo productivo, como también en los hogares, como la domótica o los hogares inteligentes con el Internet de las cosas. Sin embargo, empiezan a tomar relevancia otras que tienen un potencial inmenso para transformar las sociedades actuales, como blockchain, realidad aumentada, realidad virtual, gemelos digitales, computación cuántica, impresión 3D, inteligencia artificial, y sin duda esta última reconocida por múltiples expertos como fuente de grandes posibilidades para las personas, pero también de posibles efectos nocivos o no tan deseados que se deben corregir y mitigar cuando es el momento. De hecho, más adelante en esta conversación lo hablaremos sobre esos principios específicos para un uso ético de la IA, y cómo se complementan sus principios generales como la responsabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas, para beneficiar realmente a la sociedad en su conjunto, porque el avance de todas esas tecnologías también está obligando a los estados, a los entes reguladores, a los desarrolladores de tecnología, a los usuarios, a la academia y en general a la sociedad a empezar a consumir y a considerar los desafíos éticos de cómo actuar responsablemente para que los usos y los avances vayan de la mano con respeto a los individuos, a sus derechos y al mundo cada vez más digital. Tal vez para dar inicio a esta charla también quisiera nombrar que quizás uno de los retos más urgentes que viene de la mano con el uso masificado de las nuevas tecnologías en empresas de todos los sectores y de todos los tamaños, y cada vez más en los hogares, en los dispositivos que se usan a diario como un accesorio más, como los tech wearables, es la protección de la privacidad y de los datos de los usuarios. Algo crucial que también hablaremos más adelante para seguir dándole un espaldarazo a la aplicación de soluciones tecnológicas y para aumentar la confianza de los gobiernos, los desarrolladores, y que las personas tengan pues mucha más confianza en aceptar esas tecnologías en su día a día. Una mirada muy interesante que plantean líderes de la discusión como Salesforce es que recomiendan que las empresas prevean los peores escenarios y así sean capaces de anticiparse para dar tranquilidad a las personas en temas como la ciberseguridad, como el hackeo ético, ya no solamente pensando en cómo usar inteligencia artificial o blockchain en algunos servicios o áreas específicas de una empresa, sino también pensar en que estos van a ser críticos dentro de los servicios críticos de las personas en el día a día, como la historia clínica, los datos médicos, los desarrollos industriales, la infraestructura. Digamos que son sin duda algunos temas que, a medida que avance la tecnología y la masificación, pues van a ser aún más críticos. Ya no solo salvaguardar la información, sino también cómo conectarse con APIs, a infraestructuras de terceros, a infraestructuras de proveedores de servicios. Sin duda, el ecosistema se va haciendo cada vez más grande y los retos también van a ser cada vez más grandes. Entonces, sin duda, luego de esta pequeña introducción para ponernos en contexto del tema tan clave que hablaremos hoy, quiero presentar a los tres invitados de altísimo nivel que nos acompañan y que nos darán luces de qué está pasando desde la industria, desde el gobierno nacional y desde la academia. Se trata de Teresa Berten, quien es líder de asuntos gubernamentales para Colombia, México y Centroamérica de Salesforce, que recordemos que es una empresa impulsada por valores y reconocida como el CMR número uno del planeta, que siempre está buscando cómo mejorar el mundo a través de la tecnología, que construya relaciones más sólidas entre las empresas, los clientes, los colaboradores, los gobiernos y los ciudadanos. Teresa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrés. Pues es un honor para mí estar aquí con un grupo tan distinguido, contigo, tener la posibilidad de que Forbes nos dé esta plataforma para difundir estos mensajes clave, para que Colombia aproveche al máximo las ventajas de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Si me permites, Andrés, consejero Catán, Juan David Gutiérrez, que están aquí con nosotros, admiro mucho el trabajo de todos ustedes, el trabajo que ustedes conducen. Creo que todos los que estamos aquí, de hecho, creemos
en el poder transformador y en el impacto social positivo que se puede conseguir a través del uso de tecnología. Las nuevas tecnologías aumentan la productividad, crean nuevos modelos de actividad económica, empleos de calidad, habilitan una industria más limpia, permiten una mayor transparencia y mejores servicios ciudadanos, etcétera, etcétera. La lista es muy larga. Pero también, por supuesto, estamos conscientes de los efectos nocivos que un uso inapropiado puede tener. Y esto va mermando la confianza de los usuarios. El tema ha adquirido mucho relieve con los últimos desarrollos en inteligencia artificial, como tú bien venías diciendo, Andrés. La IA generativa, por ejemplo, ha estado al centro de muchas discusiones recientemente, ya sea especializadas o en la sobremesa de la comida. Y sin duda algo que ocupa mucho estas conversaciones son los posibles impactos negativos, desde efectos sobre el empleo hasta la desinformación y daños a los procesos democráticos también. Esta percepción de riesgos que ha desatado la IA, quizá porque de alguna manera dispara más los poderes imaginativos de las personas, es más evocadora, nos maravilla, pues ha dado pie a una conciencia mayor del rol de la ética en el despliegue de tecnología. Y esto es muy positivo, por supuesto, el fortalecer esta conciencia entre todas las partes interesadas. Las empresas que creamos tecnología, las que la distribuyen o las que la usan, los gobiernos, los usuarios, etcétera. Pero otra cosa muy cierta, pues es que esta discusión se ha dado sobre todo en los lugares del mundo donde se investiga y se crea tecnología, o en aquellos donde la transformación digital está mucho más consolidada. Supongo que pues esto es algo natural, ¿verdad? Pero el avance hacia índices cada vez más altos de digitalización es un fenómeno mundial. Todos sabemos que esto fue exacerbado por la pandemia de COVID-19 y Latinoamérica, Colombia incluida, por supuesto, no se ha distanciado de esta tendencia, ¿no? Al contrario. La discusión sobre el uso ético de tecnología, ya sea de inteligencia artificial, redes sociales o incluso el software mediante el cual realizamos pagos electrónicos, es tan importante aquí como en cualquier otro lugar, solo que la realidad latinoamericana y la colombiana incluye las idiosincrasias propias de la región y no es siempre similar a la realidad norteamericana, por ejemplo, o a la europea. Si bien hay mucho que podemos emplear de las discusiones sobre uso ético y responsable que se están dando en otras partes del mundo, si de verdad queremos que a partir de estas discusiones se llegue a efectos concretos que potencialicen los beneficios de la tecnología mientras disminuyen los riesgos, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta cuál es el contexto aquí en Colombia, aquí en Latinoamérica. Fue así que en Salesforce nos dimos a la tarea de encargar un estudio a la consultora SMC+, que realizara un diagnóstico del contexto latinoamericano y aportara una mirada distintiva desde los países de la región para que podamos aprovechar la tecnología al tiempo que mantenemos un enfoque agudo sobre la ética y la responsabilidad. Este estudio se publicó en un white paper llamado Una mirada desde América Latina al uso responsable de las nuevas tecnologías. Me encantará compartirlo aquí con todos ustedes, Andrés, con toda tu audiencia, con todo el público de Forbes. El despliegue de tecnología, además, debe darse en un entorno de confianza que se va logrando conforme los usuarios de tecnología, ya sean empresas, gobiernos, ciudadanos, entiendan que los despliegues tecnológicos se llevan a cabo de una manera responsable, que no interpone los intereses económicos antes de la conciencia social. Estos enfoques éticos sirven para fortalecer la confianza de los usuarios en que las tecnologías que hacen su vida más sencilla o más grata lo harán de una manera justa y positiva. En Salesforce, como tú indicaste en tu muy bonita introducción, Andrés, llevamos ya bastante tiempo viviendo estos mantras orientados por nuestro valor central, que justamente es la confianza. Nuestra oficina de uso ético y humano examina los posibles impactos amplios de nuestros productos y la empresa toma decisiones sobre qué productos sacar o no al mercado con base en estos análisis. La seriedad de este compromiso con la ética y la responsabilidad hizo que quisiéramos asegurar que en el caso de Latinoamérica estuviéramos partiendo del contexto local. ¿Y cuál es esa realidad local? Bueno, pues una donde existe primero brechas de acceso a Internet. Independientemente del tema de cobertura, está también el tema de acceso, incluso cuando la cobertura existe. También una falta de talento calificado y temor a perder el empleo por la automatización, lo cual exacerba la desconfianza.
Tenemos también una cultura de datos poco desarrollada aún, no hay mucha conciencia de que los datos generan valor, ni entre las empresas, ni entre la ciudadanía. Se generan muchos datos en Latinoamérica, se generan muchos datos en Colombia, pero no se les usa para tomar decisiones efectivas o para innovar. También están las bajas capacidades y la cultura de ciberseguridad, que es muy importante. Y en general, lo que mencionamos antes, la menor confianza que limita el desarrollo de la economía digital, ¿no? Menor confianza en las instituciones o en la prestación de algunos servicios ligados a la economía digital. Entonces, tomando en cuenta todo este contexto y que el tener una perspectiva de despliegue responsable de las nuevas tecnologías dentro de este contexto requiere mantener un balance entre el fomento de los usos productivos de esta tecnología y la prevención de impactos sociales negativos, nuestro estudio considera que hay que trabajar sobre lo siguiente. Por supuesto, en promover el conocimiento y la innovación. Esto incluye la alfabetización digital y las habilidades que el mercado laboral tecnológico está demandando, por un lado, pero también por el otro lado de la innovación, el uso de datos. Esta conciencia alrededor del valor de los datos puede hacer mucho por empoderar a consumidores para navegar el mundo digital de tal suerte que obtengan el mayor beneficio mientras defienden y vigilan el uso de sus datos por terceros. Esta conciencia sobre el uso de datos puede también hacer mucho por potenciar al empresariado local, incluidas las pequeñas y medianas empresas que son un motor tan importante de la economía. Pero manteniendo esta perspectiva ética sobre el contexto local, además del conocimiento y la innovación, también hay que trabajar sobre la confianza y la inclusión. Por el lado de la confianza, importantísima, pues la transparencia respecto al diseño de tecnología y su uso, así como el asegurar la información de los usuarios, el que sepan que sus datos serán utilizados de manera responsable, tanto por las empresas o por los gobiernos que los manejan para algún fin claro. Con respecto a la innovación y apelando nuevamente al contexto latinoamericano, es crucial el desarrollo de infraestructura digital que aumente la cobertura, pero también superar las brechas que existen en el acceso a la tecnología una vez que la cobertura existe, por ejemplo, por los altos costos de los servicios. Y por último, ya pasando a recomendaciones más concretas, nuestro estudio sobre uso responsable establece herramientas para asegurar que la ética y la responsabilidad se encuentren embebidas desde el diseño mismo de la tecnología y a través de los diferentes eslabones de la cadena de valor, incluyendo el despliegue, la distribución y el uso final de la tecnología. La incorporación de una perspectiva ética debe darse a lo largo y ancho de las organizaciones de modo transversal. Otra recomendación muy importante es el construir equipos diversos dentro de las organizaciones. Esto permite ampliar la mirada y esta perspectiva diversa previene sesgos o efectos adversos. Y no se trata solo de ser incluyente, sino también de instaurar equidad. La inclusión, por explicar los dos términos, la inclusión sienta a un grupo diverso alrededor de la mesa, pero la equidad empodera a estos participantes a dar su punto de vista sin temor. Nuestro estudio también recomienda llevar a cabo análisis de riesgo y de impacto que incorporen a grupos externos y lleven a cabo ejercicios como la construcción de escenarios para analizar casos de uso y sus posibles efectos, que también mencionabas, Andrés. En Salesforce, de hecho, tenemos guías para poder llevar a cabo estos ejercicios. Y bueno, en fin, Andrés, te invito a ti, a tus lectores, a tu audiencia a revisar el estudio. Nuevamente, es una mirada desde América Latina al uso responsable de las nuevas tecnologías. Es importante que todos estemos conscientes de nuestro rol y nuestra influencia sobre el diseño y uso responsable de tecnología. Cualquier persona desde su trinchera, ya sea como empresaria, como ciudadana, como funcionaria pública, como usuaria de tecnología, tiene un rol en el esfuerzo colaborativo amplio sobre asegurar que en Colombia las nuevas tecnologías sean aprovechadas a través de un despliegue responsable que tome en cuenta los derechos de todos. Por eso hago la invitación amplia a consultar nuestro estudio. Muchísimas gracias. Sí, Teresa, sin duda, ese white paper es muy interesante porque se convierte casi que en una guía justamente para trabajar en la confianza de las organizaciones e incluso más que un simple white paper también se vuelve una plantilla de alguna forma para que las organizaciones, los empleados, los empleadores y los demás stakeholders que nos están viendo justamente en este momento empiecen a aplicar esos consejos que tiene el white paper y eso se traduzca pues en un mejor uso, en una aplicabilidad mucho más ética de las nuevas tecnologías de la región, que sin duda pues también va a liderar la discusión de aquí en adelante. Y ahora quisiera abordar la mirada de este tema tan interesante desde el Estado, pues desde el sector público.
Para eso, hoy otro de nuestros invitados de lujo es Saúl Catán, quien es consejero presidencial para la transformación digital, es economista, empresario, consultor, investigador financiero con una amplia experiencia en planeación estratégica y optimización de procesos, e incluso ha liderado, pues es parte de la junta directiva de Ecopetrol, ha estado al frente de la ETB de Juan Valdés en su llegada a Estados Unidos, investigador del Banco de la República, entre otros cargos que ha tenido en su vida laboral. Y quisiera hablar del sector público. Nos parece muy clave hablar de lo que está haciendo el sector público, porque en buena medida, aunque la industria puede ir a un ritmo hiperacelerado, si esto no viene acompañado de un seguimiento por los entes reguladores, de unos programas y políticas públicas robustas, se podría minar ese camino del que estamos hablando hacia un uso más responsable de las nuevas tecnologías y que se traduzca pues en bienestar para la sociedad. Por ejemplo, el acceso equitativo a los nuevos avances o lo que comúnmente se llama la democratización de la tecnología, las reglas claras del uso o la implementación de la tecnología en lo industrial, en el uso cotidiano, en la regulación de precios de entrada de tecnologías de vanguardia, en estándares éticos, en que la tecnología llegue a las comunidades o que el uso también llegue a áreas de influencia de las organizaciones. Y sin duda ahí Saúl pues tiene una gran experiencia desde el sector privado y desde el sector público, así que es muy valioso que nos cuentes pues cuál es tu mirada a ese tema y los avances del sector público, en dónde estamos, para dónde vamos en ese uso responsable de la tecnología. Bueno, muchas gracias, Andrés, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Pues es un tema muy complejo, es un tema bien difícil, bien complejo, y cuando creemos que ya lo dominamos, pues se vuelve más complejo. Se vuelve muy difícil porque las tecnologías avanzan mucho, las tecnologías avanzan, cada vez son más el uso cotidiano para todas las personas, para los niños, para los adultos mayores, cada vez se utilizan más tecnología, no se puede echar para atrás, no se puede reversar. No es que digamos, bueno, para proteger a la gente desconectemos al país. Por el contrario, necesitamos seguir conectando al país, necesitamos aumentar la conectividad. Esto pues implica que cada vez la gente usa más o tiene más acceso a la conectividad y a las tecnologías que están alrededor de toda esta conectividad. Y las discusiones pues cada vez se vuelven mayores. De hecho, lo vimos este fin de semana, como el fundador y presidente de OpenAI, que son los fundadores, los que crearon ChatGPT, cómo fue sacado de la compañía. La junta directiva lo sacó de la compañía y un poco porque su discurso era que debíamos de acelerar y cada vez innovar más y ser mucho más rápidos en la implementación y adopción de la inteligencia artificial y de productos como ChatGPT. La Junta le dijo, no, no, hay que ir un poco más cuidadoso, más despacio, esto hay un riesgo, ya él había advertido anteriormente de los riesgos que podría traer la inteligencia artificial, y esto acabó en una discusión y el señor acabó saliendo de la compañía como CEO, como presidente de la compañía. Pues, hoy se anunció que va a empezar a trabajar con Microsoft en otras nuevas iniciativas. Pero esto es un poco la discusión del día a día y lo vemos, como digo, en todas las edades. Vemos el tema de ciberbullying, cómo pues está afectando a todas las personas, especialmente a los niños. Cómo hoy con inteligencia artificial podemos coger una persona, cualquiera que sea, pero para ir a un caso más extremo, una niña, eh, no sé, de 12, 13, 14, 15, 17 años, y podemos hacer una imagen de ella con su cara y un cuerpo desnuda, que ni siquiera es su cuerpo. Pero entonces podemos publicar una foto de esta niña desnuda en el internet, que por supuesto se vuelve viral, acaban con la niña, esta niña puede llegar a las consecuencias, a las últimas consecuencias, puede llevar al suicidio, de una cosa que ni siquiera es ella, pero pues el impacto eh, que le genera a una niña que todo el mundo diga que la está viendo desnuda, pues es enorme. El tema, pues obviamente de ciberseguridad, que ya se mencionó, es un tema muy importante. Cada vez pues hay más ataques
y más ataques no solo a empresas grandes que le roban la información, sino a las personas, al ciudadano común y corriente, con suplantación de identidad, robándoles cuentas bancarias, haciéndoles pues una cantidad de daños impensables. Y entonces todo esto pues lleva a que el gobierno tenga que tener una actitud muy activa en el tema del uso responsable de la tecnología. Y lo hace complejo, porque hasta qué punto podemos intervenir, hasta qué punto podemos regular como gobierno ciertas prácticas o ciertos usos de tecnología y hacia qué punto podemos dar lineamientos o intervenir o regular, y podemos ir a todos los extremos y podemos ver cómo pues, está el gobierno chino, por ejemplo, que tiene bloqueadas muchísimas aplicaciones, que tiene un control, no sé si absoluto, pero un muy alto control sobre sus ciudadanos, sobre qué usan, qué no usan, qué ven, qué no ven, a dónde acceden, a dónde no acceden. Y esto, pues obviamente, en el mundo occidental se ve como un gran control al uso de la tecnología y a la privacidad. Bueno o malo, no, tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, no lo vamos tal vez a debatir en este momento, pero muchas cosas pueden ser buenas porque pues sí se bloquea mucho uso indebido de la tecnología. Tenemos un Estados Unidos mucho más abierto, poniendo ciertos lineamientos donde se tienen que poner y dejar que el mercado se autorregule. Esa es un poco la teoría de Estados Unidos. Y el otro extremo, ese es como un punto medio, y el otro extremo es Europa, que es mucho más intervencionista. Tratar de decirle a las compañías qué pueden hacer, cómo pueden hacer, qué está bien y qué está mal. Y también pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y nosotros pues aquí en Colombia pues y en Latinoamérica tratando un poquito de aprender por dónde nos vamos, y por el lado más europeo, más americano. Yo creo que por ahora los países latinoamericanos no han estado mirando o pensando en seguir el modelo chino, por ejemplo, pero sí el europeo o el americano, y mirando a ver hacia dónde vamos. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande en el tema de ciberseguridad. Aquí creo que la región todavía tiene unos huecos gigantescos en este tema, y esto pues obviamente pues lleva a problemas a la ciudadanía. Entonces yo creo que estamos ante un fenómeno que cada vez es más complejo, que cada vez las decisiones no son fáciles de tomar. Hay discusiones al interior de todos los gobiernos del mundo, yo creo, o muchos de los gobiernos del mundo, sobre qué línea debemos de tomar, sobre cómo tomar, y mientras tanto, pues las tecnologías siguen avanzando. No es que, esto no quiere decir que pare el mundo para ver cómo realmente nos ponemos de acuerdo. No, aquí todo sigue avanzando, y mientras los gobiernos se ponen de acuerdo, pues se genera a veces muchísimos problemas irreversibles a los ciudadanos. Entonces, pues esto es un tema de educación, es un tema de controles, es un tema de ciberseguridad, es un tema de ética, es un tema que por supuesto las compañías de tecnología pues cada vez van a tener que introducir nuevas herramientas dentro de sus tecnologías para tratar de controlar un poco este tema. Pero yo creo, con el susto que me da, que nos está cogiendo ventaja la tecnología a la sociedad. Muchas gracias, Saúl. Sí, creo que ahí está como el punto neurálgico de cómo seguirle el ritmo a lo que está pasando, de cómo seguirle el ritmo a poder determinar qué hacer, hasta dónde llegar con esta gran cantidad de tecnologías que van llegando cada vez más, y que sin duda poder mantenerse a la vanguardia es como es cada vez más difícil, pues de poder estar en lo último que pase, poder reaccionar en tiempo real de alguna forma de la innovación, de la tecnología nueva que pasa, pues sin duda es un reto tanto para los reguladores, pues como para saber las reglas de juego en donde se van a mover, como para la academia y para el sector real, pues para el sector industrial, de saber cómo aprovechar o hasta dónde llegar con esas nuevas tecnologías
Y pues nuestro tercer invitado de nuestra conversación, que de alguna forma cierra esa triple hélice, pues esa mirada entre lo que está pasando desde las empresas, desde el Estado y desde la academia, es Juan David Gutiérrez, quien es abogado y profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Ha trabajado, estudiado y enseña temas como inteligencia artificial, competencia y regulación. Es PhD en política pública de la Universidad de Oxford, magíster en Derecho y Economía de la Universidad de Bolonia y la Universidad de Erasmus, de Rotterdam, magíster en políticas públicas de América Latina, en la Universidad de Oxford también. Juan, gracias por estar con nosotros y sumarte a esta conversación. Hola Andrés, muchísimas gracias y saludos a mis colegas Teresa y Saúl. Bueno, voy a partir desde un punto de vista muy particular, que es el del académico. Y como académico yo tomo distancia o trato de tomar distancia desde mi objeto de investigación. Mi objeto de investigación tecnología, mi objeto de investigación regulación y política. Y por eso creo que es muy valioso que personas de diferentes, digamos, sectores de la sociedad y del Estado, y en este caso de la academia, entablemos un diálogo. Y yo seguramente voy a compartir una visión diferente, precisamente por mi especial posición, pero en algunos casos estaré de acuerdo con Teresa, con Saúl, en otros les manifestaré cuando creo que puede haber unas explicaciones alternativas. Lo otro que también es particular de mi posición es que yo no vengo digamos, a representar una empresa que está vendiendo productos tecnológicos, ni de una empresa, ni de un órgano, digamos, gubernamental que va a regularlos. Yo vengo desde el punto de vista de una persona que está produciendo conocimiento aplicado y que precisamente viene a este espacio a compartir con ustedes los hallazgos de mi investigación, además de querer dialogar, por supuesto. Entonces, yo quiero comenzar por saludar el ejercicio que hizo Salesforce de preparar este white paper que nos compartieron previamente para poder participar en este evento y que además Teresa resumió en pocos minutos, hizo un gran trabajo de resumen. Yo quisiera destacar algo que me llamó mucho la atención de Teresa, y es que Teresa no fue ni tecnosolucionista, pretendiendo resolverlo todo con tecnología, a pesar de que es una empresa tecnológica, porque reconoce las limitaciones y eso no solo es responsable, sino que eso es en beneficio de la propia empresa. Y tampoco, por supuesto, es tecnopesimista ni negacionista. Evidentemente no lo es. Y yo creo que partir desde un marco en el cual no vendemos ninguno de los dos extremos, ni la tecnología lo resuelve todo, ni la tecnología nos va a acabar, es muy importante, como para centrarnos en los temas que realmente importan. Creo que uno de los problemas de Sam Altman, del CEO de OpenAI, es que estaba vendiendo los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial como un problema existencial, como un problema de se va a acabar el mundo. Y el efecto que eso tiene es quitarnos de vista lo más importante, es que hoy en día hay muchos sistemas automatizados, no solo inteligencia artificial, sino más generalmente sistemas automatizados que pueden generar daño y que están generando daño y que no podemos esperar para, eh, para que se produzcan nuevos daños para hacer algo al respecto, ¿verdad? Em, en la exposición de Teresa, Teresa hablaba mucho del rol ético en el desarrollo de la tecnología y también habló de derechos humanos. También me pareció muy importante que una empresa también esté sensibilizada con la necesidad de no solo pensar en términos éticos, sino con algo que es quizás más impactante y es los derechos humanos. No es lo mismo que haya una vulneración ética a una vulneración de los derechos fundamentales. Aquí ustedes mencionaron alguno, el derecho fundamental a la privacidad y protección de datos. Pero es que como estamos hablando de herramientas, las herramientas pueden ser usadas para el bien o para el mal, con buenos efectos, con malos efectos, y cuando se usa mal usada o para el mal, se pueden violar todo tipo de derechos. Si se usa, por ejemplo, en el marco de las funciones estatales, se puede violar el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo. Cuando lo usa el sector privado, puede violarse el derecho a la no discriminación, solo por dar unos ejemplos. Y por supuesto que las empresas y el Estado tienen que buscar la manera de prevenir y gestionar esos riesgos. Y por lo tanto, el diagnóstico que hace el white paper, pues es una contribución desde lo privado a ese ejercicio de, bueno, vamos a gestionar los riesgos desde lo privado. Y ahí entra el tema del Estado, porque el Estado tiene un triple rol respecto a la tecnología. El Estado es un usuario de la tecnología, el Estado puede ser un promotor o facilitador de la tecnología. Hay muchos bienes comunes que se necesitan para que la tecnología funcione en el mercado
mercado no lo va a resolver todo. Y en tercer lugar, y en lo que estamos más quedados en particular en Colombia y en América Latina, es una tercera función del Estado, que es el Estado como regulador y supervisor. Y resulta que nosotros estamos rodeados de todo tipo de tecnologías que están sujetas a regulación tanto para su desarrollo como su uso. Yo imagino que nuestra audiencia no se le va a ocurrir que la producción de automóviles se pudiera hacer de cualquier manera, ¿verdad? ¿No? Bueno, hoy en día tenemos unas reglas no solo asociadas a seguridad, sino también a los impactos en el medio ambiente sobre cómo se producen los automóviles. Es una regulación puntual de una tecnología. Y supongo que a nadie se le ocurriría decir que no debería haber señales de tránsito, que cualquiera podría conducir a cualquier velocidad o en cualquier estado cognitivo. No, hay señales de tránsito para nuestra seguridad, hay policías que están vigilando que se cumpla. Eso es regular el uso de la tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? En este charla no se presentó, pero hay una narrativa que habla acerca de que no se debe regular la tecnología eh, porque por diferentes razones, ¿sabes? Dicen que porque va a acabar con la innovación, que la regulación va a ser prontamente, digamos, superada por la realidad, o que el Estado no sabe. Alguna de esas tres versiones del argumento van a encontrar. Y eso, por supuesto, que lo apuestan aquellos que creen que el Estado no debería tener ningún tipo de intervención. Y ni en este ni en otros ejemplos los mercados resuelven todo. El Estado y el mercado, de una manera balanceada, pueden hacer un mejor trabajo que solo uno o solo el otro lado. ¿Cómo estamos en América Latina en esa materia del el Estado regulador, en particular de los sistemas de inteligencia artificial? En América Latina hay 8 proyectos de ley. Les voy a decir en qué países. En Argentina, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en Perú, que hace poco aprobó el proyecto, uy, se me perdió la cuenta. Voy a volver a repetirlo porque por lo decirlo de Perú se me perdió la cuenta. Argentina, Colombia, Brasil, Costa Rica, México, Panamá y Chile. Bueno, cada uno de esos países tiene proyectos de ley y son diferentes. No es un copy-paste, no es copiar y pegar. Ni es uno copió el modelo de Estados Unidos, ni uno copió el modelo de la Unión Europea. No. Acá hay un cóctel de contribuciones locales, de sacar aspectos del modelo estadounidense, de sacar aspectos del modelo europeo, pero aquí nadie que yo haya visto ha hecho copy-paste de, digamos, absoluto de las normas. De hecho, porque en la Unión Europea están discutiendo su proyecto de ley de inteligencia artificial desde abril del 2021 y todavía no han cerrado la versión final que actualmente es discutida entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Con la intermediación de la Convención Europea están en lo que se llama el triálogo para tratar de cerrar el proyecto definitivo. Entonces, ni siquiera hay un modelo para copiar aún. Y cuando sea aprobada ese proyecto de ley, que seguramente lo será el próximo año, ya este no alcanza seguramente, va a tener una vacancia de por lo menos 2 años. O sea, va a haber una brecha entre el momento que se expide la norma y que se empieza a aplicar. Entonces, los estados latinoamericanos no se pueden dar el lujo de esperar a ver qué pasa con ese proyecto de ley, ni esperar a ver qué pasa en el Congreso estadounidense. Entre otras, porque nosotros tenemos una ventaja, por así decirlo, y es que como en América Latina digamos, no existen compañías como las grandes empresas de tecnología que dominan el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Acá no hay ninguna Big Tech, pues acá no hay lobby que pueda impedir, como ha pasado en Estados Unidos, que se regule algo. En Estados Unidos, a nivel federal, no existe ni siquiera una ley de protección de datos. Toda América Latina prácticamente tiene leyes de protección de datos. ¿Qué tal que nos estuviéramos esperando a ver qué iba a pasar en Estados Unidos? Allá no hay ley. Allá no hay ninguna ley. No han sido capaces de aprobarla, entre otras por un lobby muy importante de unas determinadas empresas. Bueno, acá no existe ese lobby. Y en mis interacciones con algunos congresistas me decían, oiga, pero ¿y para qué quiere regular la inteligencia artificial en Colombia si acá, o en América Latina, si acá no desarrollamos los sistemas de vanguardia? Porque por supuesto que acá sí hay personas que usando Python pueden crear un modelo de machine learning. Porque acá sí usamos esos sistemas en todas partes. Con un equipo de investigadores que yo lideré,
mapeamos 113 sistemas usados en el Estado colombiano a nivel nacional, subnacional. El Estado colombiano ni siquiera sabe que tiene esos sistemas. Nosotros cogimos más de 300 fuentes para caracterizar esos sistemas a través de 40 diferentes variables. El Estado colombiano es un usuario de sistemas automatizados de toma de decisiones. Entonces, por supuesto que es pertinente regular el uso, entre otras porque hay unos usos realmente inaceptables desde el punto de vista democrático. Hay unos usos que son de alto riesgo y que requieren unas obligaciones. Obligaciones que, por ejemplo, están sugeridas en el white paper de transparencia que comentó Teresa, de responsabilidad, de transparencia, de representatividad, solo por nombrar algunos. Y, bueno, y por supuesto de ciberseguridad. Y esos elementos implican unas obligaciones para las empresas que desarrollan, para el usuario de la tecnología, para el mismo Estado. Y quizás en América Latina tenemos que encontrar nuestro propio camino y vamos a ser capaces de ser pioneros y hacer cosas que otros no están haciendo. Y yo voy a cerrar con un ejemplo muy puntual. En Chile hay una organización pública que se llama Consejo para la Transparencia. Es un órgano público encargado de hacer cumplimiento de la ley de información pública y transparencia. Entonces ellos se dieron cuenta que ellos recibían muchas quejas de ciudadanos que solicitaban el estado de información asociado a que el Estado estaba usando sistemas de toma automatizada de decisiones que afectaban sus vidas, como si accedían a un programa social, como a qué colegio le correspondía a su hijo estudiar, porque era un algoritmo el que determinaba a dónde iba cada estudiante, pero cosas que eran importantes para su vida y respecto a las cuales no había transparencia, porque no era un ser humano el que simplemente estaba tomando la decisión, sino que estaban apoyándose en un algoritmo y no les explicaba, por ejemplo, cómo funciona el algoritmo. Entonces, en el Consejo para la Transparencia, como ente autónomo que es y público capaz de no solo de sancionar a las entidades públicas que no cumplan con la ley de transparencia, sino también de emitir regulación para que las entidades públicas cumplan con la ley de transparencia, están a punto de emitir algo que se va a llamar una instrucción general y son unas reglas para que las entidades públicas transparenten algunos aspectos de los sistemas automatizados que están usando. Y eso no existe en ningún otro país del mundo. Estamos a 20 de noviembre. No hay ningún otro país que tenga esa legislación. Francia tiene algo, pero mucho más reducido. Si Chile pide esa legislación, va a ser absolutamente pionera. Y ellos, para asegurarse de que no fue una gran carga para las entidades públicas, pilotearon un borrador de la instrucción con 3 entidades públicas. Y luego están sometiendo a consulta pública la regulación para poder emitirla. Bueno, pues en América Latina no tiene que esperar ni a Estados Unidos ni a Europa. Va a dar un ejemplo de algo que está haciendo mejor que los demás. Yo acá les voy a dar un ejemplo. Para cerrar, en Colombia el gobierno anterior publicó un marco ético para el uso responsable de inteligencia artificial y dentro de ese marco ético dispuso que había una plataforma inteligenciaartificial.gov.co en donde había un tablero de control para hacerle seguimiento a cómo las entidades públicas estaban cumpliendo con el marco ético. Ese dashboard, ese tablero de control se creó para que las entidades públicas registraran ahí los sistemas que estaban usando. ¿Saben cuánto fue el número de sistemas que registraron el número máximo? Llegaron a 7. Después se cayó a 6, yo no sé por qué bajaron el algoritmo. Y desde mayo de este año, la página no funciona. No funciona la plataforma donde está la información. ¿Y por qué? Porque es un marco ético. Y los marcos éticos son un deber ser, pero no hay ninguna consecuencia para el que no los cumpla. Necesitamos regulación en algunos casos. Regulación que aborde problemas puntuales, no regular por regulares. ¿Qué problema puntual queremos regular? En este caso, queremos regular que el Estado le informe a la ciudadanía cuando usa estos sistemas para que la ciudadanía sepa qué esperar. Y no solo que sepa qué esperar, sino que si es necesario, se queje y pida que se resuelva alguna decisión que se haya tomado. Y ya, con esto cierro. Muchas gracias. Como así es muy valioso justamente poder ver esas 3 miradas que de entrada parece que vienen de orillas distintas, pero en realidad empiezan a tener cierta confluencia en algunos puntos muy importantes y pues que son clave en la discusión. Y pues tomando un poco de lo que han dicho los 3, en buena medida uno ve
que esta revolución tecnológica y que todo lo que hablemos, que hoy podamos hablar en términos de inteligencia artificial o Internet de las cosas o robótica, ha tenido en parte un paso por la academia, ya sea por los principios teóricos, los acercamientos prácticos o el traslape casi que natural entre el sector productivo y la academia que recoja esos avances y los lleva al mundo de la producción, sumado a algo que tú decías muy importante, que es sumado a que la academia hace pues esfuerzos cada vez más fuertes por poner el ojo a cómo impacta a las personas ese trabajo que se hace día a día, pues los programas de extensión universitaria son un ejemplo, que aboguen por la resolución de las problemáticas propias de los territorios de las comunidades y no solo en problemáticas un poco etéreas. Cada vez más comités de ética que permanentemente estudian y hacen recomendaciones sobre los avances, en este caso tecnológicos, y lo interdisciplinario, donde ya no solo es una facultad de ingeniería, como se dice coloquialmente, echando números separada de todo, sino que se involucra la sociología, la antropología, la filosofía, la ciencia, que hacen que el avance tecnológico desde la academia no solo sea, no sea algo independiente del uso, sino que tenga todo que ver con lo que tú estabas contando de la responsabilidad, el impacto social y que eso en últimas también se traduzca en políticas públicas o en acciones de los gobiernos en pro, pues, de realmente solucionar las problemáticas sociales, pero no dejar sola la industria, no dejar sola la academia, no dejar solo el gobierno, sino como trabajar los tres, pues, de alguna forma como actores cada vez más importantes en este tema que sin duda, pues, uno solo no puede, como que es una silla que tiene tres patas y que de alguna forma si no tiene una, pues es muy difícil que se pueda mantener a flote. Y ha sido muy interesante lo que nos han dicho los tres en este principio, pues en esta parte de la charla que sin duda nos ha dejado muchos puntos en común, otros puntos en los que sin duda hay que trabajar y en los que hay que lograr esos puntos en común justamente para poder avanzar y en lo que está marcando el camino de hacia dónde vamos como país, en los retos y oportunidades que hay en este momento para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías para el crecimiento, la prosperidad económica e industrial, pero sin dejar de lado el compromiso ético y el uso social y responsable de las tecnologías. Ahora quisiera hacerles a los tres la misma pregunta para aprovechar que se han complementado, como para poder ver esas tres formas de ver la misma pregunta y mirar por dónde las pueden abordar. Podemos empezar con Teresa de nuevo, que iniciamos la conversación con ella, y es que nos contaras cuáles son esas bases que debe tener una estrategia adecuada y equilibrada para el uso responsable de tecnologías en Colombia, como cuáles son los pasos a seguir para realmente estructurar una estrategia que sea equilibrada entre el uso de la tecnología y la responsabilidad y ética de usarlas. Claro que sí, Andrés, gracias por esa pregunta tan importante. Aquí quisiera recalcar una idea que ya se mencionó y es la del balance que debe lograrse entre la innovación y la adopción tecnológica debido a sus beneficios tan claros y por el otro lado el cuidado y la perspectiva ética que debe mantenerse para prevenir los efectos adversos. Parte de este cuidado está en manos de actores gubernamentales y se lleva a cabo tanto mediante el desarrollo de políticas públicas como de legislación, ¿no? Ya se estuvo abordando aquí por mis colegas en el panel el tema regulatorio. Y aquí tenemos nosotros una posición desde la industria singular que quiero compartir. Con respecto a la regulación, consideramos que es importante mantener un reconocimiento fundamental en que la tecnología en sí misma, sobre todo cuando esta ya tiene embebida una perspectiva ética desde su diseño, no es negativa. Ajá, la tecnología en sí misma no es negativa. Lo que sí puede haber es casos de uso de esta tecnología que presenten un mayor o menor riesgo a la sociedad, por lo que cuando se habla de regulación o política pública en Colombia o en cualquier otro país, es recomendable mantener una perspectiva basada en riesgo, que distingue entre los diferentes casos de uso de las aplicaciones tecnológicas. Entonces, pongamos el ejemplo que hemos estado discutiendo aquí de la inteligencia artificial generativa, ¿no? ChatGPT. Esta presenta riesgos como la falta de precisión, afectaciones a la privacidad, la manera en que recaba contenido y la presencia de sesgos, ¿no? Son algunos de los que se han identificado. Pero al mismo tiempo ofrece importantes beneficios a la productividad, a la eficiencia, al entretenimiento incluso, ¿no? De acuerdo al enfoque que acabo de mencionar, que es el enfoque basado en riesgo, cuando se considera regular, el hacerlo sobre la tecnología misma de manera absoluta, sin distinciones, impediría usos legítimos y beneficios importantes,
que no presentan riesgos. Por esta razón es recomendable adoptar una perspectiva que analice niveles de riesgo y casos de uso y enfoque la regulación en aplicaciones de la tecnología que atenten contra las libertades o los derechos individuales. Esto puede incluir aplicaciones en la operación de infraestructura crítica, como la eléctrica, por ejemplo, ¿no? Para mencionar algunos usos de tecnología, donde la tecnología en sí mismo, digamos que tiene cierta neutralidad, pero sus aplicaciones pueden presentar o no riesgos importantes, depende de justamente cómo sean usadas estas aplicaciones, en qué consistan. Entonces, tenemos la operación de infraestructura crítica como un ejemplo, ¿no? de contextos delicados. Otro contexto delicado que presenta riesgos en términos de perpetuar quizá algunos sesgos en contra de poblaciones marginadas, es la impartición de justicia, ¿no? O el otorgamiento de créditos bancarios cuando se realiza a través de una solución de inteligencia artificial que puede otra vez perpetuar sesgos con respecto a, por ejemplo, la situación económica de las personas que están solicitando créditos bancarios. Las aplicaciones que pueden crear desinformación a escala, ¿no? También hay ciertas aplicaciones de la tecnología de IA generativa que se prestan a crear este tipo de desinformación. Entonces, aquí estoy dando ejemplos de aplicaciones de esta tecnología que presentan mayor o menor riesgo, ¿no? Con la perspectiva basada en riesgo, con respecto a la regulación, podemos ser más eficaces a la hora de aprovechar los beneficios de las aplicaciones tecnológicas que generan efectos positivos mientras evadimos los riesgos y las afectaciones negativas. Pero algo que también es crucial en todo esto, incluyendo los esfuerzos regulatorios, es sentar a la mesa a todas las partes interesadas, ¿no? Y este es un mensaje muy, muy importante que siempre me gusta compartir. En esta mesa de hoy, como ya hemos mencionado todos, tenemos a gobierno, a la industria, a la academia, la sociedad civil también es un grupo clave, las organizaciones multigubernamentales como la ONU, ¿no? Tenemos el ejemplo de la UNESCO, que ha desarrollado una serie de estándares para el uso ético de tecnología, con ejercicios en diferentes países que ya los están implementando. Y bueno, continuando mencionando partes interesadas, están también las organizaciones que vigilan los derechos humanos, ¿no? En fin, cuando hablamos de que la transparencia, la rendición de cuentas, la inclusión, la innovación deben estar al centro de estos esfuerzos por lograr un despliegue responsable de tecnología, todo esto implica que se establezcan mecanismos para que todas las partes interesadas puedan aportar sus perspectivas y su conocimiento. Entonces, Andrés, para resumir y en atención a tu pregunta, creo que cualquier estrategia que se lleve a cabo en Colombia debe tener por lo menos estas dos perspectivas, ¿no? Por un lado, el enfoque basado en riesgo, ¿no? Cuando estamos hablando de regulación que nos permita tener acceso a todos los beneficios de tecnologías específicas mientras evadimos sus riesgos. Y que fomente la innovación, que siga permitiendo que se siga innovando, pero también esta colaboración y el sentar a todos los grupos de interés a la mesa, ¿no? Todos tenemos un conocimiento, una experiencia, un punto de vista que tiene algo que aportar. Teresa, muy clave eso que nos cuentas, porque las personas que nos están viendo seguro están empezando a pensar de una forma diferente, seguramente han tomado nota de tal vez por dónde pueden empezar a gestionar o a mirar su planeación y cómo empezar a articularse con otros sectores, con otros actores que tal vez de principio no los tengan como los primeros que quieren acercarse para determinar qué hacer en el mediano plazo, pero tal vez muy valioso como abrirles la mirada que es necesario empezar a articularse con más sectores cada vez más diversos para que esto pues no se quede solamente en el papel, sino realmente empiece a tener unas acciones significativas en la sociedad. Y ahora quisiera hablar con Saúl, pues que nos contara de su punto de vista justamente como cuáles cree que son esas bases que debe tener una estrategia adecuada y equilibrada para el uso responsable de tecnologías en Colombia, como cuáles son los pasos a seguir para que una estrategia sea exitosa desde el primer día y mantenga ese equilibrio adecuado. No, muchas gracias. Indudablemente, pues yo creo que esto es un gran ecosistema y que las cosas no son aisladas. Uno tiene que pensar en los diferentes actores, en los colegios, en la academia, en el sector público, por supuesto en el gobierno, en las empresas,
infraestructuras críticas, pues, sector externo, otros países. O sea, aquí la información fluye por todos lados. Aquí, si no, o sea, realmente decirle a un niño, en el caso de los niños, que no le vamos a prestar el celular para cuidarlo sobre la tecnología, pues van a buscar la forma de cómo acceder a ella de una forma u otra. Hoy, pues nos conectamos al Internet y podemos encontrar cualquier cantidad de cosas, de cómo hacer las cosas, cualquier cosa que uno quiera, buenas, malas y regulares, desde, no sé, desde cómo hacer una bomba casera hasta, no sé, hasta cualquier cosa que a uno se le ocurre. Y esto se vuelve muy, muy difícil y muy peligroso. Se vuelve muy, muy, muy complejo. Entonces, pues esto tiene que ser un gran ecosistema que todo el mundo tiene que trabajar de la mano. Y si no trabajamos de la mano, pues esto no va a funcionar. Y el tema de la regulación, por supuesto que es importante. Y yo sí creo que debe haber regulación. El problema de la regulación es quién regula y cómo regula. Porque pues muchas veces lo vemos. Pues quien regula seguramente es el Congreso de la República en los diferentes países. ¿Y quién regula? Pues mucha gente dice son gente que no conoce el tema o que no tienen ese conocimiento exhaustivo de cómo regular. Y sí, se basan en la academia, se basan en la gente técnica, pero al final uno sabe qué entra para regular, uno no sabe qué sale regulado o cómo sale regulado. Y eso se vuelve un gran problema, se vuelve un gran inconveniente para el uso de las tecnologías o para cualquiera de estos temas. Pues hablemos de la seguridad digital. En Colombia, pues yo llevo un año tratando de crear una agencia de seguridad digital con el fin de proteger mucho más al país, a la sociedad. Esto no solo para el gobierno, sino eventualmente para los ciudadanos de común y corriente, y no se ha logrado. A pesar de la fuerte necesidad que se tiene, pues esto no se ha logrado. Y con el miedo de que cuando uno oye la opinión de muchas veces de los congresistas, pues uno dice, no, si eso es lo que va a salir, prefiero que no se regule, prefiero que no se cree la agencia. A ese punto he llegado. Ojalá se cree y se cree bien, pero para que salga una cosa totalmente loca, pues yo prefiero decir, oiga, esperemos a ver. Entonces, este tipo de discusiones no son fáciles de tener. En la teoría, pues muchas veces sí son fáciles o son más fáciles, o es lo que uno quisiera, pero cuando uno ve los resultados, pues no siempre es así de fácil. Sí, desafortunadamente, aunque es muy interesante esa mirada que nos da otra perspectiva de cómo ir abordando esos desafíos del día a día de una forma más práctica, pues como que de que quienes nos vean digan como, oiga, es verdad que abordar esos desafíos o abordar esas discusiones no es tan simple como solamente pasar un proyecto o pensar en la mejor solución, sino poder tener en cuenta todos los actores que están involucrados, la forma en la que se va a hacer, si realmente lo que se legisle, por ejemplo, o si las acciones o iniciativas del sector privado, cómo van a terminar impactando, hasta qué punto debería entrar o no la regulación, hasta qué punto las estrategias deberían estar basadas casi que en comités interdisciplinarios, intergubernamentales, pues como un poquito más grande y ya no solo como acciones muy puntuales dentro de un área de una compañía. Y de cómo ir tener más luces de cómo abordarlo. Y en ese sentido también quisiera que Juan David, pues tú también has tenido experiencia ahí en consultoría, bueno, asesorando también empresas para que hagan las cosas mejor, ahí has estado como en ese, afortunadamente dentro de la carrera, como ese límite entre lo público y lo privado, la academia y el sector real, entonces sí sería muy interesante también que nos contaras esas bases que debe tener una estrategia adecuada y equilibrada para el uso responsable de tecnologías en Colombia. ¿Cuáles son esos pasos a seguir para que sean exitosos en ese camino y que se mantengan en el tiempo también, que sea algo sostenido en el tiempo y que en unos años pues la transformación no solamente sea de aparatos, de software o de hardware, sino realmente de un cambio en el pensamiento empresarial y social hacia ese equilibrio y ese uso responsable de la tecnología? Bueno, yo voy a responder la pregunta, pero también voy a tratar de interactuar con mis colegas. Y mi respuesta sería que cualquier estrategia necesita comenzar con un buen diagnóstico de cuál es el problema que va a resolver. No es una estrategia por la estrategia, ni usar la tecnología por la tecnología, ni regular por regulares. ¿Cuál es el desafío?
cuál es el valor público que se quiere generar a través de una regulación, de una política. En el caso de las empresas, pues se puede generar valor privado, pero su actuación también puede generar valor público, ¿verdad? El valor público no es monopolizado por el Estado en su generación. Y en Colombia, para muchos problemas tenemos buenos diagnósticos. De hecho, para muchos problemas tenemos diagnósticos, incluso tenemos buenos planes. No sé si son conscientes ustedes, pero en Colombia hay un documento COMPES para la transformación digital y también para la inteligencia artificial, que es el COMPES 3975 del año 2019. Y es un COMPES que su objetivo en últimas era crear las condiciones habilitantes para que las empresas y el Estado pudieran sacar provecho de estas tecnologías emergentes. Un excelente plan podría ser. ¿Se ha implementado? No hay ninguna a la fecha. Estamos a 2023. Se expidió hace 4 años el documento COMPES. La mayoría de las tareas que estaban previstas en ese documento COMPES ya se vieron cumplir porque es un plan de trabajo que tiene fechas, objetivos y fechas concretas. No hay ninguna evaluación. El gobierno anterior no dejó ninguna evaluación. El gobierno actual no ha presentado ninguna evaluación. Lo único que hemos escuchado en declaraciones, particularmente del ministro TIC, es que quieren tener una nueva estrategia nacional de inteligencia artificial. Eso está perfecto. En la mayoría de los países estamos en la segunda o tercera hora de políticas nacionales o estrategias nacionales de inteligencia artificial. A mí lo que me preocupa es que no estamos aprendiendo de qué pasó en la anterior política. Si se implementó bien, mal, si no se implementó, ¿qué lecciones tenemos de la anterior? Entonces, el diagnóstico de una nueva política no solo incluye identificar el desafío, diagnosticarlo en términos de causas y consecuencias, sino saber qué ha hecho el Estado para abordarlo, porque casi todos los problemas públicos algo ha hecho el Estado. Pero en este caso, desafortunadamente, por lo pronto no tenemos noticias de que va a haber una evaluación de la política anterior o que vamos a sacar concretas enseñanzas de esa anterior política. En la intervención de Teresa mencionaba el modelo regulatorio basado en derechos, que es un poco el que está en este momento en el proyecto de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. Hay otros modelos y uno podrá discutir serán mejores o peores, modelos basados en principios, modelos basados en estándares, modelos basados en derechos, modelos basados en reglas de comando y control. Creo que eso es parte de la discusión que cada país tiene que dar. Y ahí aterrizo con lo que dijo Saúl. Saúl en últimas, lo que describió es cómo funciona la democracia. Una democracia funciona con reglas ciertas y resultados inciertos. Una democracia en Congreso de la República, uno, como dice Saúl, sabe cómo va a entrar el proyecto, pero nunca puede esperar que salga igual, porque así no funciona la democracia. La democracia implica discutir con intereses confrontados, porque si uno tiene una democracia plural e incluyente, necesariamente va a haber intereses, visiones que pueden estar encontradas y hay que encontrar un balance. Entonces, por supuesto que es muy difícil regular, yo creo que podemos ponernos de acuerdo todos en eso, pero el Congreso de la República fue que es muy importante para entregar facultades, para crear unas reglas básicas, pero una vez ya hay una regulación, ya entran en juego otras regulaciones, otros reguladores. Darles un ejemplo. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió hace unos años una arenera regulatoria para proyectos de inteligencia artificial y privacidad. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque el marco regulatorio se lo permitía. La Comisión de Regulaciones de Comunicaciones también tenía su arenera regulatoria. No era solo para inteligencia artificial, pero incluía inteligencia artificial. Y así sucesivamente hay muchos organismos del Estado que regulan, como ocurre con muchas otras tecnologías. Entonces, sí, el Congreso de la República es en este momento un foro muy importante porque en efecto hay reglas que no hemos sentado y que necesitamos y que están esperando otros tipos de reguladores para poder hacer su trabajo. Y creo que en Colombia se han dado pasos en ese tema, en ese sentido. No sé si ustedes son conscientes, pero en Colombia en este momento hay 4 proyectos de ley sobre inteligencia artificial. 4 proyectos de ley muy distintos, cada uno con un enfoque muy diferente. Y en la Universidad de los Andes y en la Universidad Externado realizamos una primera mesa de trabajo
multiactor con más de 30 representantes de las 3 ramas del poder público, las empresas, las ONGs, los académicos y las académicas, en donde identificamos una serie de retos que valdría la pena que el Estado abordara. Y vamos a seguir trabajando en eso. La próxima sesión de trabajo va a ser en noviembre y va a ser sobre las tensiones entre los derechos de autor y la propiedad intelectual en general y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Es una discusión muy puntual que hay que dar y que hay que zanjar ese tema, porque hay unas preguntas, hay unas dudas que no valdría esperar a que sean saldadas por la jurisprudencia, sino que realmente debemos adelantarnos precisamente para que haya una cancha de juego con reglas y líneas claras y balanceadas. Entonces creo que la palabra que más se usó hoy fue balance. Gracias. Sí, los tres han tocado puntos fundamentales en cómo aplicar o empezar a usar la tecnología de forma más responsable, y hay una de esas, sin duda el equilibrio es fundamental y es muy clave para que las personas que nos ven y nos acompañan en esta charla pues empiecen un poco a proyectarse de hacia dónde va la discusión, ¿no? Como hacia dónde están guiándose, y hacia dónde toca ponerle el ojo un poco a lo que va a pasar. Y sin duda, pues después el tiempo se ha pasado demasiado rápido porque ha estado muy interesante la conversación. Y para cerrar esa conversación quisiera que le pusiéramos el foco al futuro, pues como esa perspectiva de lo que está por venir, de el escenario que estamos presentando, de lo que, bueno, eso es lo que estamos viviendo, pero hacia allá se proyecta lo que va a pasar. Yo quisiera aprovechar para dar un par de datos que se encuentran, de hecho, en el white paper de Salesforce, que de nuevo invitados a que lo lean, y es esa ventana de oportunidad que hay en la región para realmente aprovecharla y dar esos saltos desde lo regulatorio, desde la academia, desde lo industrial, que sin duda pues son aprovechables para mejorar pues como región y como país. Por ejemplo, el white paper dice que el porcentaje que opina que los productos y servicios que utilizan IA tienen más beneficios que desventajas a nivel global alcanza el 52%, pero si uno se suma a la región, encuentra que esa cifra es mayor que el promedio global. En Argentina alcanza el 55%, en Brasil el 57%, en Chile el 63%, en Colombia el 64%, en México el 65% y en Perú llega hasta el 70%. Sin embargo, en contraste, hay mucha desconfianza aún, que era un tema que hablábamos antes en la discusión, y es que un gran porcentaje de la misma región cree que compartir los datos personales produce más riesgos que beneficios, con un porcentaje del 76.8% a nivel regional. Es decir, aún hay mucha gente que están pro de que se use cada vez más tecnología, de que hay muchos beneficios por la tecnología, pero al tiempo hay mucha desconfianza, al tiempo hay un gran porcentaje de personas que aún no se sienten como en esa misma capacidad de entregar sus datos o de confiar tan ciegamente en las soluciones tecnológicas del gobierno o del Estado o de terceros o de privados. Aún tienen un poco como de reservas a lo que va a pasar. Y como nos ha contado Teresa, pues sin dejar en lado las particularidades de América Latina, con esas brechas de acceso tan fuertes a uso de Internet. No se puede olvidar también que para el 2021 el 35% de América Latina tenía cobertura de Internet móvil, pero no estaba conectada o no hacía uso parte de ella. Y aún hay 20 millones de personas que no tienen cobertura del servicio móvil. Es decir, hablamos de las facilidades para el uso y de que esto debe llegar a mejorar la vida de las personas y de la sociedad, pero aún hay unas brechas muy importantes que saldar: el déficit de trabajadores calificados, los miedos a las nuevas tecnologías, los retos gigantes en ciberseguridad, la confianza hacia la economía global, la llegada y el despliegue de 5G en Colombia, que ya casi va a empezar, como esas nuevas habilitaciones que hay, esas nuevas formas en que se habilita la tecnología, también acarrean unos retos como país, o un escenario donde hay múltiples posibilidades para crecer, y pues para que los gobiernos impulsen las políticas públicas, para que las universidades trabajen en los avances en conjunto con las comunidades para saber sus necesidades, y las empresas como apalancadoras en ese engranaje para de alguna forma masificar el uso responsable de la tecnología. Entonces, con eso en mente, con ese escenario por venir que también es tan retador, quisiera que cada uno desde su esquina nos diera una recomendación de cómo aprovechar responsablemente lo que ya tenemos, y sin duda a lo que debemos poner el ojo en el corto y mediano plazo de lo que está en la vanguardia, que ustedes digan, mire, no solo en cuanto a tecnología, sino también en mejores estrategias, mejores prácticas, lecciones aprendidas, que ustedes digan, mire, para no ser reactivos, para realmente ser proactivos y aprovechar la buena disposición de la región en el tema y avanzar y adelantarnos a lo que ya sabemos que está pasando en las tendencias y que sin duda va a llegar a la región. Eso es a lo que deberían poner el foco en el escenario por venir, para que todos estemos como
al mismo ritmo, y también lo que decíamos al principio de no estar corriendo detrás para tratar de alcanzar la tecnología, sino que vayamos al mismo nivel. Así que si quieres, Teresa, podríamos empezar contigo de tu perspectiva. Claro que sí, Andrés. Mira, yo quisiera dejar esta discusión por hoy en una nota positiva, ¿no? Una nota de emoción y de entusiasmo por todos los cambios que están todavía por venir en el mundo de la tecnología. Sin duda vivimos un momento emocionante. El ritmo del cambio actualmente es tan acelerado, ¿no? Nunca antes visto un ritmo de cambio como el que experimentamos actualmente. Si pensamos en las diferencias entre generaciones, ¿no? Alguien que nació en el siglo XIV no era quizá tan diferente como alguien que nació en el siglo XV, ¿no? Pero ahora tenemos estas distinciones tan puntuales, la generación de los baby boomers, la generación X, la generación Z, los millennials, y cada una tiene características diferentes. Y sí creo que uno de los factores importantes en marcar estas diferencias es la tecnología. El momento actual creo que está dominado sin duda por el tema de la inteligencia artificial. Y creo que nos da una muy buena oportunidad para poner en práctica todo lo que hemos estado hablando el día de hoy acerca de la ética y la responsabilidad para garantizar que todos estos beneficios tan emocionantes de los cuales estoy hablando, de hecho lleguen a la población y que no causen daños y efectos negativos, ¿no? Desde nuestra perspectiva de industria, por ejemplo, el tener bien embebidos en todos nuestros procesos el acercamiento ético hacia nuestra tecnología, realizar estos análisis de impacto para cada producto antes de que los saquemos al mercado, nos ha llevado a que nuestro propio uso de inteligencia artificial esté modulado, ¿no? Por estas consideraciones. Les voy a dar un par de ejemplos. La tecnología de reconocimiento facial. Salesforce analizó la posibilidad de emplear tecnología de reconocimiento facial en nuestra plataforma. Eso fue un análisis realizado por nuestra oficina de uso ético y humano. Ahí determinaron que esta tecnología todavía no tenía un nivel suficiente de desarrollo que nos tuviera tranquilos en el sentido de que no perpetuaría sesgos e injusticias contra población marginada, ¿no? El reconocimiento facial, creo que todos aquí sabemos, ha pues dado una importante cantidad de falsos positivos en sus casos de reconocimiento, sobre todo entre la población de color y entre las mujeres, ¿no? Entonces, Salesforce determinó a partir de este análisis no vamos a incluir tecnología de reconocimiento facial. Por otra parte, nosotros sí hemos incluido tecnología de IA generativa. Nosotros tenemos una herramienta dentro de nuestra plataforma que se llama Einstein GPT. Y esta antes cuando hablaba acerca del riesgo justamente fue modulada presentara riesgos importantes en su uso. La usamos en nuestra plataforma de CRM para, por ejemplo, ayudar al personal de ventas a que redacte un correo o a que elabore una presentación y que de esa forma su productividad aumente considerablemente. Nuestra tecnología de GPT además tiene toda una serie de capas de seguridad y también siempre tiene a un ser humano en el último eslabón de la cadena. Cualquier contenido que genera siempre debe tener el ok de un ser humano detrás de él. Entonces, todo esto para mencionar cómo nosotros desde la industria nos sentimos empoderados para ejercer nuestra innovación al tiempo que consideramos ese impacto social que nuestra tecnología puede tener. Pero igualmente el usuario debe estar empoderado, conocer sus derechos, conocer sus obligaciones, conocer cuáles son los peligros y ser un usuario responsable de tecnología. Y de la misma manera, tanto pues el gobierno desde su trinchera como el sector académico también
debe sentirse empoderado tanto en el punto de vista regulatorio, realizando un análisis, un diagnóstico, como mencionaba Juan David, para poder realizar estos esfuerzos de la manera más efectiva, incorporando a todos los grupos de interés a la mesa. Y bueno, a través de eso, justamente a través de esa colaboración entre todas las diferentes partes interesadas, lograr el efecto último que todos buscamos, el objetivo último, que la tecnología sirva para todos esos efectos positivos que reconocemos, para democratizar las cosas, para sanar injusticias, para proteger los derechos de las personas, ¿no? Y eso se logra a través de justo la perspectiva ética que estamos tratando de abogar. Y así es, Teresa, muy clave, pues todos los puntos que tocas porque son muy coyunturales en la discusión por venir. Saúl, desde tu caso, pues ¿cuáles son esos consejos o la perspectiva de lo que está por venir, de cómo ven el mediano y largo plazo? No es fácil desde mi perspectiva de gobierno pues dar esta visión futurista. Yo creo que hay que trabajar muy de la mano, pues por supuesto con el sector privado, el sector público, la academia, eh, y realmente pensar cómo podemos hacer una mejor tarea. Yo creo que estamos muy quedados, yo creo que hay mucho por hacer, yo creo que estamos bastante rezagados en realmente poder atacar este buen uso de la tecnología en la sociedad. eh, y cada vez, como lo dije al principio, va a ser más complejo, cada vez va a ser más difícil porque la tecnología avanza cada vez más rápido. O sea, hace un año, pues no estábamos hablando ni de ChatGPT ni nada de estas cosas. Inteligencia artificial sí era por allá una cosa eh, medio rara, medio algo que nadie entendía. Hoy todo el mundo está hablando no solo de ChatGPT, sino de varios sistemas de diferentes compañías que están haciendo cosas parecidas y que están ya al alcance de todas las personas, de niños, adultos y grandes, empresas particulares, etcétera. Y esto, pues como digo, en menos de un año. Yo recuerdo estar en Davos este año, en enero de este año, que fue casi el gran lanzamiento de ChatGPT por parte de Microsoft y OpenAI. Y hoy, pues esto ha crecido enormemente. Entonces, cada vez vemos que el crecimiento de estas tecnologías es más rápido, la apropiación cada vez es más rápida, eh, eh, más compleja, digamos. Entonces, pues la función de regular, la función de poder realmente trabajar de la mano entre todos para sacarlo adelante cada vez es más complejo. Y ese es el reto que tenemos y creo que no nos podemos dar por vencidos. El reto de seguir trabajando en conjunto, pues como de analizar el escenario presente y saber pues cómo articularse ahí en los diferentes actores. Y tú, Juan David, ¿cuál es tu visión y perspectiva de hacia dónde vamos y cómo aprovechar responsablemente la tecnología en el mediano y en el largo plazo? Bueno, yo soy un académico que trabaja en una escuela de gobierno y uno de mis objetivos más importantes es contribuir a la agenda pública para tener una sociedad mejor. Y digamos que en ese sentido, y desde un punto de vista muy personal, yo tengo una actitud hacia la esperanza. Y ustedes dirán, bueno, este parece como un soñador, pero realmente es muy pragmático, porque es que lo opuesto a la esperanza, la desesperanza, lleva a la parálisis. Y lo último que yo quiero es que nos paralicemos cuando las cosas no están bien. Yo necesito tener esperanza para saber que las cosas pueden mejorar. Y lo pongo en estos términos porque la discusión sobre el rol de las tecnologías emergentes en nuestras vidas alude a qué tipo de sociedad queremos vivir. Entonces, no son preguntas, digamos, triviales. Realmente muchas de esas preguntas están asociadas a qué tipo de sociedad queremos. En China, por ejemplo, el Estado le apuesta a tener cámaras en todas partes y vigilar intensamente a sus ciudadanos. Y pues China es un régimen autocrático, pero hay otros gobiernos democráticos que están haciendo algo parecido.
En el Reino Unido y en Estados Unidos también en algunos lugares apuestan a eso. En la Unión Europea claramente no. La respuesta de ellos es distinta. Ese ejemplo que decía Teresa, el reconocimiento facial, es clave. Uno de los tipos de usos prohibidos en el proyecto de ley de inteligencia artificial de la Unión Europea es el uso de sistemas de vigilancia mediante reconocimiento facial en tiempo real. Y es una decisión del tipo de sociedad en la que quieren vivir y en la democracia en la que quieren vivir, en donde el Estado no debería tener un rol de vigilancia masiva. Luego, no es un tema, digamos, menor el que estamos resolviendo hoy en día, sino es el tipo de sociedad en la que vamos a vivir nosotros y los que están por venir. Y en ese sentido, pues saludo nuevamente como algo muy positivo y para seguir el ejemplo de Teresa, terminar con una nota positiva. Ojalá que muchas otras empresas como Salesforce decidieran hacer análisis de riesgo y evaluación de impacto con enfoque en derechos humanos de sus tecnologías antes de sacar los productos al mercado y aún cuando ya están afuera también seguir monitoreando y evaluar cuáles son sus efectos. Porque precisamente lo que hemos visto con muchas compañías, empezando por OpenAI, es que lanzan productos sin ningún tipo de consideración por las externalidades negativas que están generando. Podríamos tener otra hora de conversación sobre la opacidad de OpenAI y demás, pero eso implicaría terminar de pronto con una nota que no era tan positiva como la que queríamos y por eso me abstendré. Para una siguiente invitación podemos hablar de esos temas, pero hay muchos proyectos que emergen desde las empresas y desde la sociedad civil que están apostando a tecnologías más abiertas, más inclusivas y con mayor perspectiva de generar valor público. Y esa es como la imagen esperanzadora que yo quisiera ver. Con esos mensajes tan poderosos, pues desafortunadamente llegamos al final de este encuentro Forbes, que sin duda ha sido una charla muy interesante. Hemos puesto sobre la mesa los temas clave en los que deberá seguir trabajando la industria, el Estado y las universidades. Y yo me quedaría con 4 puntos principales que guiarán la conversación al futuro, no muy lejano de lo que el white paper ya resalta, y es la presencia de más y mejor infraestructura de conectividad como la clave para el desarrollo de las nuevas tecnologías, poder superar las múltiples brechas que impiden el acceso a Internet de calidad a las comunidades y que también es importante y fundamental para el impulso de la economía digital y de las pymes, fomentar la creación de una cultura de datos donde la generación y recolección de análisis de datos sea tan habitual que nos permita que la innovación la use para usos que en un principio no se crean tan obvios, pero también que permita tomar mejores decisiones mucho más informadas y en línea con eso poder diseñar políticas públicas basadas en esos datos para trabajar incluso el tema transfronterizo, impulsar iniciativas y soluciones de empresas regionales, que ahí el sector público tiene el gran reto de poder reaccionar ahí sí en tiempo real a las necesidades y al ecosistema que se le vaya presentando. Y por último, sin duda, la economía del crecimiento y la economía del conocimiento, donde Colombia tiene una oportunidad muy grande para aprovechar la creatividad para tener el desarrollo de soluciones y dinamizar los ecosistemas de innovación que de otra forma tal vez no se podrían hacer, pero sin duda las nuevas tecnologías y su uso pues responsable y ético podrá tener un impulso mayor a la economía, un impulso mayor al desarrollo de América Latina, en el compromiso de los múltiples actores, como hemos visto que hemos hablado ya por más de una hora, pero que solamente hemos tocado temas un poco raspando la superficie, porque sin duda hay tocar y poner en consideración por los múltiples actores involucrados y mantener ese enfoque balanceado. De nuevo, la palabra que nos rige ahí como el balance va a ser fundamental para aprovechar el cambio tecnológico. Entonces, en resumen, pues esos principios transversales para el uso ético de las nuevas tecnologías, los derechos humanos, la honestidad, la privacidad, la inclusión, la responsabilidad, la rendición de cuentas, que también es muy importante, la transparencia y el empoderamiento pues de las sociedades. Y con este mensaje tan poderoso, pues llegamos al final de este encuentro Forbes. Una vez más, gracias a los invitados que nos acompañaron. Teresa Berten, líder de asuntos gubernamentales para Colombia, México y Centroamérica de Salesforce. Saúl Catán, consejero presidencial de transformación digital. Y Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por hacer parte de este espacio para conversar de los temas que son y seguirán siendo noticia, de la voz de los protagonistas y de ustedes que son los líderes
que están poniéndole la lupa a los temas tan trascendentales. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Andrés. A todos un saludo. Gracias, Gracias. gracias Andrés, gracias Saúl, gracias Juan David. Un gusto. Chao. Y a todos los que nos acompañaron, los invitamos a seguir conectados con los contenidos y eventos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Forbes Colombia y en Forbes.co. Hasta la próxima.